Cuando nosotros venimos a Cristo, a veces nosotros no entendemos, o al menos a mí me pasó. Yo llegué a una iglesia de corte tradicional en mi país, lo que yo llamo el legalismo, para que me entienda, la religión de la pierna peluda, ¿verdad? Para que me entienda. La cara lavada, el pelo largo, la falda larga y la lengua larga en algunos casos. Amén, y que Dios me dé gracia porque a estas horas ataca Sabanás, cobijas y almohadas, ¿verdad? La Trinidad satánica atacada. Amén. Y es triste cuando uno llega a Cristo y, como decíamos hace un ratito, el alma viene herida por circunstancias que uno vivió, pues. Circunstancias que te marcaron, te hirieron. A todos nosotros, de alguna manera, el diablo nos hirió, nos marcó. Porque siempre es el mismo diablo atacando en diferentes dimensiones. Pero es similar, diga similar, el ataque que él hace. Y entonces yo recuerdo que yo llegué a una iglesia donde se hacía mucha evangelización. Era el tiempo de la evangelización. Eran 7 días cultos. Habían 3 vigilias y había ayuno. O sea, del día jueves al día domingo era ayuno. Y a veces usted estaba en ayuno y estaba en vigilia al mismo tiempo. Era una forma un poco extremista de buscar a Dios, pero era lo que había en ese tiempo. Y yo agarré lo que había porque yo no quería regresar al mundo. Y recuerdo que cuando yo le dije al hermano Yamil, a mi pastor, pues quién era yo, lo que yo hacía antes de ser cristiano y todo eso, él me dijo: muchacho, usted tiene un testimonio que contar. Váyase con el hermano que se está llevando a la gente a evangelizar a las paradas. Y entonces, un hermano que era de apellido Castillo, Oscar Castillo. Y entonces yo recuerdo que yo comencé a valorarme en Dios por lo que Dios hacía. Tuve la experiencia de contar de mis adicciones y de todas las cosas que hacía. Y ver a alguien aceptar a Cristo. Y me gustó. Era la unción que se movía en la iglesia donde yo estaba. Era algo evangelístico. Y esa unción estaba. Y uno la recibía y uno iba, y aunque uno cantinflara en la calle queriendo predicar, Dios salvaba a la gente. Entonces yo tenía un problema. El día que a mí me tocaba predicar y hacía el llamado y nadie se convertía ese día, y si era una vigilia era peor, porque era la vigilia más amarga de mi vida, porque yo venía tan herido, tan mal en mi alma, que yo me valoraba por lo que Dios hacía. Y si Dios no me usaba, yo me sentía en pecado. La identidad de hijos que Dios nos ha dado viene por la revelación de Cristo en nosotros. Viene por la revelación de que Él está habitando por la fe en nuestros corazones. Pero muchas veces las personas como yo, que fueron heridas por Satanás a través de las circunstancias de su formación, se valoran por lo que hacen para Dios y no por quienes son en Dios. Amén.
Entonces eso es triste porque si no tenemos una identidad clara de quiénes somos en Dios, nos vamos a asociar y aferrar a lo que hacemos en el trabajo ministerial que Dios nos ha dado. Yo recuerdo que a mí me pusieron a limpiar la iglesia y yo le daba tan duro con un coco ahí para que ese piso que era de madera brillara. Yo recuerdo que me ponían a cuidar la puerta y era una zona viva, como dicen aquí. Había muchos ebrios, muchos ladrones que caminaban por ahí, pero yo siempre estaba ahí como un bulldog. Ahí nadie se me iba a meter a mí. Porque para mí valía cuando el pastor salía y me decía, muy bien, un soldado en su posición. Eso para mí era lo más maravilloso. ¿Por qué le estoy haciendo esto a modo de testimonio? Porque con los años, en el caminar en Cristo, yo descubrí que muchas personas les pasaba exactamente lo mismo. Se valoraban porque podían profetizar, porque podían evangelizar, porque cuidaban como sacerdotes las cosas consagradas al Señor. Se valoraban por dones que son regalos, gracia de Dios, pero no por lo que realmente debemos de valorarnos, que es por la identidad de hijos que hemos recibido. Y entonces el diablo te ataca. El diablo ataca la mente con pensamientos. Y cuando uno no, y lo digo porque lo viví en carne propia, cuando uno no ha tenido la revelación de que uno es hijo y se valora por lo que Dios hace, entonces, mis amados, el día que te toca servir y no pudiste llegar, o el día que te toca servir y no te salió bien, porque a veces pasa. Hay un dicho en mi país que dice, al mejor mono se le cae la fruta. Entonces significa que de repente nos sentimos mal. Y el diablo, que es el acusador, comienza a acusarnos. Yo recuerdo una vez que un conocido que yo tenía, lo vi en el Parque Central y fui, lo abordé y le di yo no sé cuántos tratados, un Nuevo Testamento. Le dije todo lo que yo acostumbraba a decir y al final me dijo, no, yo no quiero nada con esa religión. Yo llegué a la iglesia destruido. Y yo veía llegar al apóstol Roberto, en aquel tiempo era un joven que estaba siendo también formado, al apóstol Hilder Hidalgo, que hoy es un apóstol en las naciones, otros que llegaron y yo los veía que venían con el alma que habían ganado, porque era como una práctica, uno gana uno, pero funcionó. Y de repente yo llegué sin nada, ni los tratados. Y entonces te quedaban viendo así medio raro, ¿ah? Y yo lloraba. Yo sufría. Porque yo decía, hay algo que está mal conmigo. Dios está enojado conmigo. Porque sencillamente, ¿por qué no pudo usarme? Dios no falla. El que falló fui yo. ¿Me doy a entender? Diga, y el diablo viene y te calienta la oreja, pues. Diga, gloria a Dios. Porque Dios trajo la revelación de la adoración.
y comenzamos a aprender que la adoración es un estilo de vida que te permite identificarte con tu Padre. Yo recuerdo que yo a veces duré postrado horas y me dolían las rodillas y me dolía esta parte de aquí, porque no era tan gordito como hoy, pues era delgadito. Y entonces yo me enconchaba así. Y después cuando me iba a levantar, aquello parecía, ¿verdad? Pero no lo hacía tanto con devoción, sino más bien con sacrificio. Porque yo sentía en que los hermanos que llegaban a orar me vieran ahí, yo sentía como que por lo menos ellos están viendo que aquí yo estoy pagando un precio. Pero quiere que le diga una cosa, muchas veces lo hice bajo una conciencia de acusación en una dimensión de condenación. Y el diablo sigue siendo el mismo animal. Y sigue utilizando las mismas armas. Y en aquellos años, como la revelación era escasa, entonces sencillamente te acusaba y te marginaba. Yo recuerdo haber hecho ayunos que no era tanto por agradar a Dios, era porque si yo no ayunaba, yo no iba a tener el poder para poder convencer a alguien para que se salvara. Y recuerdo una vez que estaba yo en una de esas situaciones que, créalo, eran muy frecuentes. Yo no entendía muchas cosas. A mí me frustraba que yo no podía hablar en lenguas. Yo escuchaba a otros hablar en lenguas. Y hacían los cultos y venían y oraban, y a veces llegaban evangelistas y oraban y le ponían la mano y la gente comenzaba a hablar en lenguas y a mí me la ponían y como nada, pues. Y el diablo me decía, es que tú no eres para esto. Vos te metiste aquí, pero tú no eres para esto. Dios no te quiere. ¿Cómo te va a querer? Tú eres el anticristo. Usted sabe que yo me di cuenta que mucha gente, el diablo le decía eso, no solamente a mí. Y de repente, un día llegó una joven nicaragüense. Y el hermano Yamil la presentó y dijo, ahora ella nos va a estar ayudando en la adoración. Y lo que tenía era una guitarra. Pero cuando esa niña comenzó a cantar, la presencia de Dios se experimentó. Porque los coritos que yo cantaba en la iglesia, con palmas y panderetas, que no era como ahora que son proféticas y todo lo que se hace tiene un simbolismo y una activación, sino que en aquel tiempo cada quien le daba su ritmo ahí. Ella comenzó a cantar. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo que hay en mi ser. Pero mientras ella lo cantaba, era adoración. No sé qué fue de ella, pero ella era, en aquel momento, esa joven era una persona consagrada a Dios. De esa gente que usted la ve y que tienen como una luz. No sé si me entienden lo que les digo. Que cuando usted los ve hay como un brillo en ellos que no es natural, porque están llenos de la presencia. Y profeta Lourdes eran los mismos coritos, dame la mano, querido hermano. Era lo mismo que cantábamos siempre. Pero ella tenía un corazón de adoración.
Años más adelante yo comencé a escuchar de que había que adorar a Dios, de que habían hombres que habían tenido experiencias sobrenaturales, de que Dios quería que le adoráramos. Me comenzaron a enseñar lo que significaba levantar manos, por qué se palmeaba, por qué uno se arrodillaba en ciertos momentos. Y cuando te enseñan, tú aprendes. Y lo maravilloso de esto que le quiero decir hoy es cuando la presencia de Dios viene y te toca. Y te quebrantas y lloras y lloras. Dios te está sanando. O al menos así fue conmigo. Hay gente que chilla mucho, pero es que Dios los está sanando mucho. Lo malo es cuando tú te metes a ese molde o estructura y entonces crees que la unción siempre te va a hacer llorar, porque entonces ya limitas a Dios. Pero cuando Dios viene, cuando Dios viene y Él me toca, Él me va a comenzar a enseñar quién soy. Y entonces comienzas a aprender que Él viene al encuentro de una verdadera adoración. Y que la adoración no es tener una voz melodiosa como muchos lo tienen. Y es hermoso. Pero la adoración implica un estilo de vida que descubres que fuiste destinado y predestinado para eso cuando comienzas a leer los Efesios y te das cuenta que fuiste hecho para la alabanza de su nombre. Y que todo el proceso de haberte bendecido desde antes de la fundación del mundo solo tenía un objetivo: que tú te convirtieras en un instrumento de adoración. Y entonces comienzas a entender que ya no, en el caso mío, hablo de mi persona, ya no eras el marihuano, ya no eras el borracho, ya no eras el maleante, ahora eras un hijo de Dios. Y había una herencia para ti. Y esa herencia te fue conferida desde antes de nacer. Y entonces comienzas a recibir la revelación de la identidad que solamente Dios nos puede dar. Porque cuando nos enseñan la palabra, Dios usa a alguien para hablarnos, para enseñarnos. Pero la impartición es totalmente hecha por el Espíritu. Y muchas veces en una adoración genuina, lo que yo llamo genuino, hay un concepto del hebreo que yo aprendí con el rabino Conrado, y es que el ángel caído tiene el poder, o tenía el poder, de producir melodías eternas. Pero cuando Dios viene a habitar en nosotros, entonces esas melodías eternas fluyen a través de nosotros. Y Él nunca pudo adorar sino en la posición de un ser creado con la función de adorar. Pero nosotros adoramos por el Espíritu de su Hijo, que ha venido y nos ha sido dado y clama: Abba, Padre. Entonces la esencia de Dios se comienza a revelar como Padre. Y si tuviste algún problema de orfandad, alguna mala relación con tu padre biológico, o tuviste la carencia,
La paternidad que se te revela a ti en cada momento de búsqueda de Dios. Entonces vea qué interesante esto. Yo he descubierto algo con la gente que adora. No hablo de los que adoran en la reunión de la iglesia. Hablo de aquellos que en sus momentos y en sus tiempos, de acuerdo a su agenda de vida, apartan un tiempo para estar a solas con Él, porque lo necesitan. Porque se descubre que no puede pasar un día sin que tú hayas conversado con Él en oración y hayas cantado. Y créame, yo no tengo una voz para cantar. Yo cuando me pongo a cantar, mi esposa me dice, sigue predicando, mi amor. ¿Ah? Mi apóstol, el apóstol Roberto me decía, está haciendo guerra espiritual. ¿Por qué? Porque algunos no tenemos una voz melodiosa como otros para cantar, y entonces cuando usted canta pues parece un perro ladrando, ¿eh? Un guau guau, ¿eh? Pero hay algo que se manifiesta aquí, y esto es lo que quiero dejar en su corazón, porque esto es lo que Dios me dijo que le dijera para este momento. Hay una esencia de la naturaleza del Padre que se deposita en ti. No es que no la tengas, es como que más bien se despierta en ti. Y entre más se despierta eso, llegas a entender que el paso por esta vida es transitorio, que aquí solo estás cumpliendo una labor que Dios te encomendó, con tus dones, talentos o ministerio, que al fin y al cabo la palabra ministerio lo que significa es trabajo. Y lo que estás haciendo es un trabajo para Dios por amor a Él. Y entiendes que sin la preciosa persona del Espíritu Santo, no en la revelación de nadie más, sino en la revelación que Él te quiere dar. Porque yo he descubierto que el Espíritu Santo le gusta estar cuando uno toma café. Yo no voy a ser tan loco de decirle, le sirvo cafecito. Aunque de repente un día le sirvo, usted no quiere, bueno, yo me lo tomo. Y entonces un día que yo estaba orando y buscando al Señor, vino una presencia y me envolvió, y yo comencé a experimentar aquello, y yo le dije, ¿qué es esto? Y él me dijo, es mi esencia, mi naturaleza que se tiene que revelar a través de ti. En Efesios 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando adoramos? Estamos saliendo de esta realidad temporal para entrar a la realidad eterna. Por la sangre del Cordero somos hijos y pertenecemos a la familia en los cielos. ¿Me doy a entender, familia? Usted tome sus notas, lo que usted entienda. Yo estoy tratando de obedecer lo que se me está diciendo. Porque el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, dice la palabra, de poder en poder. El Señor constantemente nos está transformando.
Y créanme que ustedes son unos campeones, porque estar danzando casi a las 4 de la mañana, eso es de campeones. Yo hago vigilias en mi país, pero a las 4 de la mañana ando detrás de la gente a ver quién se me durmió. Ando con cubitos de hielo y donde lo veo dormido le levanto aquí y se lo echo. Sí, porque el soldado que deja su posición lo mata el enemigo. Y a mí me gusta mucho eso, ese aspecto de lo militar. Entonces, póngame atención. Diga, hay un nombre que te dieron en la eternidad. A mí no me pregunte cuál es porque yo no lo sé. Pero hay un nombre. Cuando el Espíritu Santo vino y entró a tu vida, cuando te convertiste y lloraste y moqueaste y te arrepentiste, el Espíritu Santo vino y te selló. Pero la palabra sello ahí no es como una insignia que le ponen al ganado, no. Es que Él vino a tener posesión legal de este cuerpo. Pero vea qué maravilloso. Usted aceptó a Cristo. Entonces Cristo está en su corazón. Y Cristo dentro de nosotros clama: Abba Padre, papito mío, pater, necesito de ti. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces imagínense. Diga, la carne que es más mala que el diablo, dijo el hermano Gigi Ávila. Diga, esa carne se trauma. Porque en el Espíritu está Jesús. Y en todo el cuerpo, el Espíritu Santo quiere comenzar a tomar dominio. Diga, 2 contra 1. Entonces por eso es que el Espíritu nos guía, porque Cristo está dentro de ti. Y esa es la esencia de la naturaleza que yo te estoy hablando, que se manifiesta cuando tú adoras. Porque independientemente de que lo hagamos bonito para el oído de otro o que lo hagamos feo, como me pasa a mí que me critican, independientemente de eso, el Padre recibe el Espíritu de su Hijo cuando clama dentro de nosotros. Y el clamor del Padre, o el clamor del Hijo al Padre, es respondido con su presencia, porque Él dijo: el Padre y yo uno somos. Entonces cuando el Hijo clama, lo que se traduce ahí en el griego, una de las ideas que da a entender, o la que me sirve en este momento para exponer esto, es que el Hijo le está diciendo al Padre: ven y sé uno conmigo. Entonces es el momento en que usted siente la presencia. Yo no sé, hace un rato yo, cuando estaba orando por algunos que vinieron, yo percibí un olor como a flores. Yo no puedo decirle cuál flor porque no voy a mentir, lo percibí. Yo sé que aquí nos llamamos huerto profético y sé que es un ámbito de gloria y muchas cosas que el Señor a través del tiempo ha venido añadiendo a esta casa. Pero yo recibí eso. Usted también lo recibió, ¿va? Usted también, ¿verdad, profeta? Sí, todo asunto se juzga con un testimonio de 2 o 3 testigos. Por si alguien no lo recibió o no lo entiende, o qué es esa locura, o que el mundo espiritual quiere manifestarse a nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entender que tenemos una posición en los cielos. Somos parte de las familias que Dios estableció en los cielos. Y estamos aquí en la tierra de paso. Diga, de paso.
Vuélvalo a ver y dígale, con mucha bendición, 100 años es lo que vas a durar. Lucas 1:17 dice, Él irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Estos versos quizá usted los conoce, quizá usted ha escuchado algo como eso muchas veces en esta casa, pero quiero que entienda que la función del poder de Elías es para restaurar la verdadera relación entre el Padre eterno y nosotros sus hijos, a través de la persona de Cristo, quien mora en nosotros y crece, se desarrolla en nosotros al punto, diga al punto, de que la verdadera unción o la dimensión de la unción hace que Cristo sea exaltado y el instrumento que Él usa mengue. El otro día, viendo que en mi país ya están haciendo conciertos de música celular y partidos donde ya no cabe el gentío, porque allá el gobierno dijo que ya ahora en junio ya nadie va a usar mascarilla, por eso a mí se me olvida a veces. Por ahí la ando, pero se me olvida. Y entonces a mí se me metió esa cosa que le da a uno. A usted le da la cosa de que usted sabe que tiene que hacer algo. Y no es exactamente que usted oyó la voz de Dios, sino que usted sabe que hay que hacer algo. Yo me imagino, para poner un ejemplo, por lo que escuché, yo entiendo que a la profeta, igual que a mí, se le mete la cosa, pues. Y entonces votó ahí, porque había que agrandar. ¿O fue a usted? ¿A quién fue? ¿O a los dos? A ella. Sí, porque la dimensión profética siempre te hace hacer algo, para producir algo. Y entonces a mí se me metió esa cosa de que ya estoy cansado, voy a ir a predicar. Voy a ir al parque y lo voy a hacer como cuando era joven. Voy a lanzarme ahí. Pues sí, yo tengo el parlante incorporado. Y le dije a uno de mis hijos espirituales, ¿ustedes quieren de verdad evangelizar? Bueno, vengan y les voy a enseñar cómo es que se hace. Y me paré en el parque ahí central de donde yo vivo. Y había un poco de gente ahí y tengo a Babilonia en el puro frente. Y ahí comencé a predicar lo que me venía. De repente comencé a ver que había gente escuchando. Y se paró una mujer. Andaba una niña. Y se me paraba así y se me quedaba viendo raro. Y yo decía, ahora sí, llegó la bruja. Pero no era bruja. Bien fea la vieja, pero no era. Es que viera qué cara. Y yo estaba predicando aquel mensaje que para mí es clásico. El poder más grande que existe es el poder de Dios. Y el poder de Dios tiene el poder de salvar, de sanar, de libertar y de transformar. Y entonces de repente yo veo que una anciana, una profeta, que ella congrega con nosotros, yo veo que ella se va a hablar con la mujer ahí. Y yo estoy predicando ahí, yo estoy viendo ahí, pero yo sigo en lo que estoy. Y de repente me dice el Señor, ya. Y yo me quedo así como que ya, Señor, pero no he hecho el llamado. Y me dice, ya, acabo de sanar. Di
quien experimentó. Y entonces yo obedezco. Al fin y al cabo estamos locos, ¿verdad? O sea, dicen que usted y yo, por Cristo, sí. Bueno, pero algunos no dicen nada aquí. Yo me siento aquí como que yo estoy hablando y como que, vean las que me mete usted, mi amigo. Yo luchando aquí con sabanas, almohadas y cobijas y la Trinidad maligna atacándome y... ¿Ah? ¿Ah? No, me tengo que parar aquí para que me caiga. ¿Ah? Se lo digo con mucho temor de Dios. Pero así pasó. Yo dije, quiero decirles algo. Dios sana hoy. ¿Quién sintió como un fuego en alguna parte de su cuerpo? Y cuando yo veo a aquella niña que levanta la mano y se acerca y dice, aquí tenía una cosa aquí que le inflamaba el ojo como una bola. Yo lo había visto, pero no lo había observado. Y Dios se lo quitó. Mire, en ese momento un montón de gente comenzó a decir que había recibido sanidad. Y después me di cuenta que todos ahí eran gente que conocía de Dios. Hasta uno que tenía los tragos de licor ahí. Es que yo también predicaba. Mira qué tremendo. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que ni cuenta me di. Entonces yo entendí que la cosa era que Dios quería sanar. De ahí en adelante, siempre los sábados se van a evangelizar. Yo a veces digo, voy a ir y el Señor me dice, ¿para dónde va usted? Le dije, Señor, a evangelizar. Y yo le dije que fuera. Déjelos que se desarrollen. Y se lanzan a orar por la gente. Y han habido sanidades. Pero un buen grupo de gente a las 11 de la mañana los sábados espera. Porque como que van llegando. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Mi sobrenaturalidad ya está aquí. Y el problema es tuyo, no es mío. Porque tú como que te cuesta creer. ¿Cuántos entienden? No, yo sé que a ninguno de ustedes le cuesta, es a mí. A veces anhelo que Dios comience a hacer cosas nuevas. Una vez lo enseñé aquí, yo creo. No sé si fue para el 2008, del 2008, o fue cuando era el año 8 de ustedes, pero les hablé de que 8 era nuevo inicio. Y de que en el 8 Dios levanta a los Noé, que levantan misterios, construyen cosas que no han sido construidas para que vengan resultados que nunca se han manifestado. Diga, la naturaleza divina ya está en mí. Vuelvo a ver al que está a la pared y dígale, véame bien. Dígale, véame bien. Dígale, ¿usted ve esta belleza? Dígale, ese no soy yo. El verdadero es el que está adentro. Diga, ese estuche ya hasta arrugado está ya. Pero el de adentro, ese no se va a arrugar. A través de la vida de Jesús en nosotros como pueblo de Dios,
nosotros recibimos la autoridad, la potestad, la legalidad para ser hechos hijos de Dios. Y este verso no hay que tomarlo con mucha ligereza, hay que meditarlo bien, porque dice que a los que creen. Y cada vez que usted viene a la iglesia, usted oye palabra y esa semilla se siembra. Y esa semilla se sembró hoy y tiene un día para cumplirse. Porque toda semilla tiene el tiempo de la cosecha. Un ejemplo, un día de estos el Señor me dijo, la cosecha ya llegó. Y yo me quedé así como pensando, Señor, pero... Y me dice, comienza a leer. Historia. Digo yo, ¿historia de qué? Me dice, de la evangelización de tu país. Y comencé a leer, busqué y hallé la historia de la evangelización en Centroamérica, en Suramérica. Y me dice el Señor, lee bien. Y yo leyendo ahí. La cosecha que viene se sembró hace 140 años. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me quiere decir? Espere, para que entienda. El Señor me dijo, ¿cuánto tarda el trigo en Israel para dar cosecha? Y me puse a investigar en el diccionario y dice que son de 135. No, sí, 135 a 140 días. Pero de ahí no se pasa. Entonces el Señor me dijo, te estoy diciendo que hay una cosecha que se sembró hace 140 años que va a dar, o sea, hay una semilla que se sembró que va a dar cosecha. ¿Ya lo vio? Mi amigo, ¿ya lo vio? Porque el Señor lo que me dijo, así como en Israel, en lo natural, siembran el trigo y dura de 135 a 140 años, días, así la evangelización histórica en Latinoamérica, en Centroamérica, o sea, aquí en Honduras también, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, fuimos evangelizados al mismo tiempo por los hermanos bautistas nazarenos que venían. Entonces el Señor me dijo, ya la cosecha está. ¿Cuál es la clave? Que la presencia de Dios nos siga llenando, se siga manifestando. Por favor, mengüe. Mengüe. Vuelva a ver a su hermano y dígale, ya es hora de menguar. Para que Él se manifieste. Yo no le estoy diciendo a nadie que deje su trabajo botado o que no, yo no estoy hablando eso. Porque hay gente bandida aquí. Había un hombre que estaba trabajando el campo, vio una avioneta y decía SP y él dice, sal a predicar, y era siembra en papas. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor me dijo que hay una cosecha y que la clave siempre será que descubramos lo maravilloso de la vida de Él en nosotros. Y la única manera de que el Padre, por su Espíritu, nos revele a nosotros más de Él es adorando. Es adorando. Y yo sé que ustedes son una casa de adoración, de exaltación, de alabanza. Pero, diga, toda esa semilla sembrada dará cosecha.
Entonces lo que algunos tal vez dice que es raro ese hermano que dice que le olía como a flores. A mí no me huele a nada. Un día lo van a percibir, porque la presencia de Dios se está incrementando. La presencia de Dios la conocemos en alguna forma, muy pequeña. Conocemos la presencia de Dios. Pero el Padre viene. Voy a volvérselo a decir. La presencia del Padre viene a encontrarse con su Hijo en nosotros. Mas todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre. Diga, es un constante aprendizaje para creer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cada vez que nosotros menguamos, como dice Primera de Pedro 3:18, cada vez que nosotros menguamos a nuestra carne, nuestro espíritu es vivificado, es lleno de la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las labores del Mesías en nosotros, para decirlo hebraicamente, es que reconciliemos a otros. ¿Quiere que le diga algo que siento en mi corazón? Muchas oportunidades se van a abrir para que tú des la palabra a mucha gente. Y personas que estuvieron endurecidas, yo a veces digo embrutecidas, porque así los tiene el diablo, van a venir a salvación. No es tiempo de perderse. Es tiempo de que valores cada minuto de tu vida. Es tiempo que disfrutes la vida que Dios te dio. Pero es tiempo de que Cristo en ti y en mí reconcilia a muchos con el Padre. Tú nunca sabrás si Dios puede salvar a alguien a través de tu evangelismo si no lo haces. Y los métodos existen por montones, pero el diseño supera cualquier método. Y el diseño es entender la revelación, que entre más adores, más naturaleza divina en ti y en mí se incrementa, al punto que ese canto que estábamos cantando, que dicen no puedo callar y no puedo callar, se convierta en una realidad, que no pueda dejar de testificar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Cristo no predicaba en púlpito, predicaba en casas, en calles y en la sinagoga. Donde quiera que fuera que él andaba, él predicaba.
Porque él tenía claro una cosa, él solo tenía 3 años para cumplir su ministerio. Cuando tú logres entender que tú solo tienes un tiempo de vida para cumplir tu asignación, entonces cumplirás tu asignación. Ya no diga, es que yo quisiera esto o aquello. No. Pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? He sido enseñado, he sido impartido, he sido bendecido. Estoy en una casa donde hay paternidad, donde me ayudan, donde me enseñan. Pero ahora me están diciendo que la paternidad de Dios me lleva a convertirme en un camino para enseñar la verdad a través de una vida en Cristo para que otros alcancen al Padre. En hebreo, la idea de un padre es el que toma a la niña pequeña en sus brazos y la chinea, la protege, la consiente. En el griego habla de una patria. Diga, nosotros somos la familia de Dios. Y el Padre anhela nuestra intimidad y nuestro respeto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Paracleto no vendría a vosotros, pero si me voy, Él llegará a vosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu? ¿Cuántos tienen el Espíritu? Entonces el Espíritu que está en ti quiere hacer desarrollar a Cristo. Y la única forma para desarrollarlo es aprendiendo la palabra, es practicando la palabra, no es sabiendo la palabra, es practicando la palabra. Para que la autoridad de la palabra revelada en ti haga que se manifieste el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Uno con el Padre. Uno. Diga, uno. Somos un ejad, dijo, una unidad perfecta. El Padre y yo, un ejad somos. Somos unidos perfectamente desde la eternidad. Y ese concepto tan bello de la escuela hebrea es más que un concepto, es una revelación. Él está en nosotros. Bueno, en mí está, yo no sé en usted. ¿Tiene sueño, está cansado o me está entendiendo? Porque ya veo que algunos me están llamando ahí. Si es que me está llamando, a cada rato me hace así, yo no sé qué es. Yo tratando aquí de fluir y poner un cimiento de revelación y usted llamándome pues. Diga, gloria a Dios. Diga, aleluya. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que usted entre a su aposento y cierre la puerta. Diga, hay que cerrar la puerta.
Diga, cerrar la puerta significa quitar la distracción. Diga, si el celular es una distracción, hay que apagarlo. Y ahí nadie quiere decir nada, aquí aleluya, amén, y ay, ay, ay. Bueno, ya que, como le digo, son espíritus hechos perfectos, ya andan en un nivel que yo no sé para qué Dios me manda aquí. Diga, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Diga, en el secreto. Los judíos se ponen el talit pequeño, se tapan su rostro, ellos se sentaron, se tapan su rostro y ellos se desconectaron de lo que está ahí. A nosotros se nos dice, entra en tu aposento. Pero no para que te abraces Sabanás ahí y te estaba esperando Doña Cama y Don Colchón y todas las historias que tiene. No, es para que usted no se duerma. Pero entienda, si ahora, imagínese, ahora son 5, Doña Cama y Don Colchón, ¿no ve? Fluye la revelación aquí hasta para esas cosas, ¿verdad? Concepto hebreo, quita todo aquello que te va a distraer del objetivo de encontrarte con el Padre. ¿De dónde sale ese concepto? De una historia preciosa que dice que cuando la nube descendía, Moisés iba y entraba en la tienda y hablaba con Dios. Diga, el Dios que en la gruta le mostró su espalda, después de un tiempo de obediencia y observancia a la Torá que él le había dado, ya no tenía problema en hablar con él cara a cara. ¿Por qué? Porque el pacto de piedra, diga, el pacto en piedra, las letras de fuego que se le entregaron a Moisés, tenían el poder de traer la manifestación que Moisés podía recibir del Dios eterno. Entonces la presencia, dice que cuando la gente veía las nubes, ve tú y habla con él, Moisés. Nosotros no, nosotros tenemos miedo. Pero ahora, el autor y consumidor de ese pacto habita en ti. Y ahora el pacto no está en una tabla de piedra, ni es de un fuego eterno. Ahora el pacto está en ti, en mí, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, porque Él renueva tu entendimiento y Él habita en tu corazón. ¿Para qué? Para que no sea una visita ocasional, sino para que volvamos a la verdad del huerto, donde el Padre hablaba con su creación, con su imagen, cada día. Por eso dice que nos están haciendo a la imagen de Cristo. Y vea qué sencillo, sierva. Todo por ser obedientes y meternos a adorar. Pero con el corazón.
Dios sabe que usted está danzando ahí, de repente se le sale el bostezo y todo porque usted está luchando, pero Dios sabe que en su corazón usted se está esforzando. Vea, ya esta noche está velada, ya se fue, ya casi son las 5. Y ahorita siento de Dios que me van a llevar a un desayuno ahí a Denis o no sé. La papilla ungida, no sé. Aleluya. Y ahí pedí dice os dará. Es que he estado sintiendo un movimiento aquí, entonces. Sí, algo de reino. ¿Eh? Diga, la carnita tiene derecho a ser feliz. Usted sabe que cuando yo voy a venir aquí comienzo a ayunar y ayunar y ayunar. Porque yo sé que aquí voy a comer y a comer y a comer. Es una táctica que usted debe hacer cuando usted va a viajar. Antes del viaje usted ayune y busque a Dios para que después usted disfrute. Bueno, si usted es más espiritual que yo, entonces siga en ayuno y oración. Diga, Dios busca adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es el espíritu? Cristo. Porque dice que si no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Dice primera de Juan. Entonces significa que el Padre no solamente está buscando nuestro canto, nuestra danza, Él se deleita en eso, nuestra obediencia, sino que lo que Él está buscando es que el Espíritu de Cristo que está en nosotros y la verdad de Cristo que está en nosotros se comience a manifestar. Porque haremos obras mayores. Y yo en lo personal prefiero que Él haga cuando yo estoy enseñando, predicando, y que sea Él, porque así toda la gloria es para Él. Entre menos me vean a mí, mejor. Y yo he entendido que si Dios sana sin que uno ore, Dios liberta sin que uno ore, entonces ya no hay protagonismo, y que la unción genuina, dimensionada, es eso. El hombre desaparece y Cristo es exaltado. ¿O no dice que si Él es levantado vendrán a Él muchos? ¿No lo dice, pastora? ¿No lo dice? Que si Él es levantado atraeré muchos a mí. Sí lo dice. Entonces, qué tremendo. Yo sé que hay muchas más interpretaciones, pero yo aquí estoy hablando más no del apunte que hice, porque siempre me gusta traer algo, sino de lo que Él me está poniendo. Porque viene, o no viene, ya llegó un mover diferente a lo que nosotros hemos conocido. Un mover de manifestación. Se llama la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los profetas del siglo pasado decían: es como un gigante dormido que se levanta. Es como lluvias de fuego, de oro, de plata. Es el movimiento de la iglesia, de la última hora. Vea, hubo gente que estuvo trabajando hace mucho y
Y al que llegó al final también le dan el mismo pago, porque es el mismo galardón, la corona de gloria. Y quizá, o más bien, usted y yo, en espíritu, ya tenemos esa corona. Hay algunos que tienen la corona de salvación y se van a salvar así como porque Dios es bueno. Aunque sea darle brillo al piso de oro, van a llegar allá. Otro la corona de justicia, porque es por la justicia del sacrificio. Pero hay otros, como el que les habla, que quiere la corona de gloria. Porque si lo que hubo aquí es la copia de lo que hay allá, yo quiero estar en el lugar santísimo de la eternidad. Yo no quiero estar en ningún lugar santo. ¿Por qué? Ni menos en un atrio. Usted sabe lo que es que aquí nosotros oramos y hay un camino de sangre que nos permite entrar directo, diga, acceso directo al trono de la misericordia del Padre. Y llegar al cielo y descubrir que como no hicimos caso, diga, como si fuimos rebeldes a la visión, que era buscar a Dios, era someterse a Dios. Entonces aquí en la tierra usted levantaba manos y ¡fum!, sentía la presencia. Diga, pero como era bandido, se salvó. Pero cuando llega, de ahí usted ve el templo allá y usted ve el montón de gente adorando aquí y usted está también adorando y usted ve el trono, la luz inaccesible allá, pero usted quiere ir, pero no puede. Porque cuando usted va caminando con la corona, le dice, no, usted lo que tiene es la corona de salvación. Papito, dele gracias a Dios que llegó aquí, quédese ahí tranquilo. ¿Me estoy dando a entender? Otro un poquito medio obediente llegó al trono, llegó con la corona de justicia. Entonces entró al segundo nivel. Pero el que tiene la corona de gloria, ese es el que alegóricamente va a estar en los brazos de papá, como dice un canto, no sé si aquí lo han escuchado, que se llama En los brazos de papá. ¿Ustedes lo han escuchado? Si no, se lo voy a pasar. Ese que está cantando, sí. Y me gusta esa parte que dice, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Eso es lo que a mí más. Cuando yo escuché ese canto un día, yo iba a predicar en mi iglesia y estaba ahí medio orando, ahí tomándome un café y caminando y todo, mientras estaban cantando para ya pasar a predicar. Y entonces dice mi esposa, quiero poner un canto que me ministra mucho. Y digo yo, ¿qué será? Y oigo, y comienza. Y yo dije, qué gran verdad. Es en el altar de adoración donde la naturaleza divina nos es revelada. No, y esa parte que dice, y ahí me quedo, dice. Yo quisiera cantarlo, pero para no desanimar a nadie, mejor. ¿Cuántos entendieron este mensaje? Porque aquí hice como, utilicé varias herramientas de conocimiento para armar un pensamiento en revelación. Tóquese así y pregúntese, ¿cuál corona espiritualmente está sobre tu cabeza? Póngase de pie. Levante sus manos, cierre sus ojos.
Porque tal vez ya no precisamos de música, sino que lo que precisamos es que la adoración que está en nosotros fluya. Levante sus manos y comience a adorar. Comience a adorar, son las 5 de la mañana. El número de gracia. Comience a adorar.